tal, amigas? Les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. No sé si ustedes recuerdan hace poco que hicimos el nudo de Salomón. ¿Sí recuerdan? Pues ahora con este hermoso punto vamos a hacer un lindo chal para el Día de la Madre. Así que manos al tejido. Los materiales que voy a usar para hacer este lindo chal son 2 madejas de lana holandesa. En este caso, miren, es una lana delgadita. Ustedes, si en su país no encuentran la misma, pueden usar una parecida. Cada madeja viene en presentación de 90 gramos. Entonces vamos a usar 2. Aquí está una. Voy a tejer con un crochet de número 3.5. Necesito marcadores de puntos, tijera y no me puede faltar una cinta métrica. Miren, amigas, aquí está un diagrama donde está especificando las medidas que va a tener este poncho, que desde luego es el más fácil que yo he hecho en la historia de la vida del tejido. Vamos a tener 53 centímetros de largo y va a tener 2 metros de ancho, es decir, 1 por cada lado. Y el contorno del cuello va a ser de 68 centímetros, es decir, 34 en cada lado. Súper fácil. Y empezamos por aquí, por la base. Vamos a tejer los nudos de Salomón todo, partiendo desde aquí, desde los 53 centímetros. Vamos entonces. Empezamos haciendo el primer nudo Salomón. De esta manera. Así. Y voy a ir hacia atrás. Aquí en este hilito para tejer medio punto. Vamos a apretar un poquito nada más. Y luego vamos a tejer 29 nudos. ¿Sí? Porque para hacer un tejido recto, sea cuadrado o sea rectangular, siempre lo vamos a hacer con nudos impares. No vamos a tomar en cuenta este, sino que a partir de el que vamos a tejer contamos 29. Que eso es la cantidad que me da en centímetros, 53. Entonces vamos. Así. Ahí va 1, 2, 3, 4, así de facilito. Jalamos, tomo lazada, paso y cierro por la parte de atrás del punto. Así. Hasta completar 29 nudos. Una vez que tenemos ya los 29 nudos de Salomón, en esta segunda vuelta vamos a empezar con 2 nudos. Entonces vamos. 1 y 2. Entonces ahora voy a irme hacia atrás. Este es el 1, 2, con el que terminé, y aquí.
Para que se les haga más fácil y no se confundan, pueden contar 1, 2, 3 y en el cuarto vamos a tejer medio punto. Tejemos 2 nudos de salomón, 1, 2 y vamos a pasar este nudito para ir al siguiente y tejemos medio punto. Miren qué bonito que va dando forma. Ahora vamos otra vez, 2 nudos salomón, pasamos este nudo y vamos al siguiente. Siempre nos vamos a saltar un nudito. Vamos otra vez, 2 nudos. Me salto el primero y vamos al segundo. Y así termino esta vuelta. Ya estoy al final de la vuelta y he tejido mis 2 nuditos salomón y vamos a pinchar en el primer punto. Por eso es que iniciamos aquí con punto salomón y no con el nudo normal que sabemos de tejer. Es para que quede más bonito y porque así es el conteo de los puntos. Entonces aquí tejemos medio punto. Ahora, a partir de esta vuelta hasta que tengamos 2 metros de tejido, vamos a subir con 3 nudos de salomón, a diferencia del inicio. ¿Sí? Porque en el inicio subimos con 2 nuditos de salomón. Entonces, vamos a subir con un nudito, 2 y 3. Y nos vamos aquí al primer nudito, tejiendo medio punto. El resto vamos a hacer con 2 nudos salomón como lo hicimos en la vuelta anterior. Pasamos el nudito que ya está tejido y vamos al que está solitario. Ahí tejemos medio punto. Jalamos. Así. Vamos por el otro. Nos saltamos el primer nudito y vamos al siguiente. Ahí. Y miren qué bonito cómo se va formando, una especie como de florcitas. Entonces vamos a seguir. Así. Jalo el hilo, lazada, paso y me voy por atrás. Así. Siempre procuren que las lazadas tengan el mismo tamaño para que les quede bonito. Así. Aproximadamente de 1 centímetro, 1,5 centímetros suficiente, o lo que nos dé el dedo. Nos saltamos y vamos al que está solito para tejer medio punto, así hasta terminar la vuelta. Ya estoy al final de mi vuelta y ahora obviamente aquí está tejido este nudito y me voy al primero, acá, y tejo mi medio punto. Miren qué bonito. Ahora en cada vuelta, como ya les indiqué, ustedes van a subir siempre 3 nudos de salomón. En este caso, entonces,
Una vez tejidos mis 3 primeros nudos, voy al primer nudito, así, luego van 2 en toda la vuelta. Paso el que está tejido y voy al siguiente que está solito. Y tejo medio punto. Ahora, como ustedes ya pudieron ver, entonces, de aquí siguen 2 nudos salomón, paso este y aquí. En todos los que están solitos van uniendo los 2 nuditos que van a tejer, ¿sí? Entonces, van a seguir haciendo lo mismo. Siempre acuérdense que vamos a subir con 3. Y ya nos vemos cuando tengan exactamente 2 metros de tejido. Miren, amigas, ya tengo el ancho deseado, que están 2 metros. Aquí he separado con marquitas la mitad de mi tejido y acá los 68 centímetros, dividido obviamente en 2 porque está doblado. He puesto otra marquita. Ahora vamos a terminar la última vuelta. ¿Se acuerdan que yo les dije que todas las vueltas vamos a subir con 3 nudos salomón? Pero en esta, que es la última vuelta, al igual que en la primera, nosotros subimos con 2 nudos salomón. Y en la última también vamos a subir 2 nudos salomón. Esa es la única variante en este punto. Entonces vamos. Así. 2 nudos salomón. Y seguimos tejiendo para terminar esta vuelta. Ya terminé mi vuelta y ahora solamente vamos a pinchar en el último nudito para rematar. Aquí está mi medio punto y vamos a recortar. Está listo. Ahora vamos a unir a partir de mi marquita este lado. Aquí voy a hacer coincidir donde esté solo un nudo, igualmente del otro lado. Vamos a hacer un par de nuditos para que no se suelte el hilo. Y listo. Voy a subir aquí con una cadenita. Ahora, aquí ustedes ven el espacio larguito. Tienen que hacer coincidir. Vamos a tejer en ese espacio 3 medios puntos. Luego viene el nudito, está solo. Igual el de abajo, ahí tejemos un punto. Luego, espérense un ratito, amigas, para que puedan ver. Ahí. Aquí, en este espacio larguito, vamos a tejer 3 medios puntos. 1, 2 y 3. Y luego se van donde está el punto solito
siempre haciendo coincidir para que les quede bien. Ahí tejemos medio punto. Vamos al espacio siguiente. Donde van 3 medios puntos. Aquí está el punto solito, el nudito. Ahí solo uno. Así, alternando 3 en el espacio grande y uno donde está el punto solito. Hasta que lleguemos al tope de nuestro borde. Una vez que ya llegué al final, obviamente terminé con medio punto, porque aquí empieza el primer nudo y obviamente termina el último, ¿sí? Ahora voy a poner en dirección al derecho y vamos a poner un borde. Y vamos a empezar con medio punto, luego medio punto alto, es decir, con lazada, luego tejemos 2 puntos altos, 1, 2, luego vamos a tejer 3 puntos con 3 lazadas, así. Vamos, 1, 2 y 3. 1, 2, 3. 1, 2 y 3. Luego volvemos a tejer 2 puntos altos de 2 lazadas, así. Tejemos el medio punto con lazada, medio punto alto y medio punto o punto bajo, como algunas lo conocen. Miren cómo queda. Ahora vamos a hacer lo mismo en el siguiente espacio. Cada espacio va a tener el mismo diseño. Vamos con medio punto, lazada para hacer medio punto alto, 2 puntos altos, tres puntos altos de 3 lazadas, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Ahí van 2 y el tercero. Volvemos a hacer 2 puntos altos, medio punto alto y medio punto. Y así vamos a ir tejiendo en cada espacio. Y nos vemos en la esquina. Bien, amigas, ya terminé este lado con mis abanicos y les dije que nos vemos en la esquina. Aquí vamos a hacer lo siguiente, una pequeña variante. Tejemos el medio punto, luego una lazada para hacer medio punto alto, luego tejemos 2 puntos altos, luego 3 puntos altos de 3 lazadas, 1, 2, 3, así. Y vamos a volver a repetir los 3 puntos altos y de bajada como en el inicio, porque estamos en la esquina. Entonces vamos 3 puntos más con punto alto de 3 lazadas. Y aquí sí viene 2 puntos altos de 2 lazadas, luego medio punto alto y medio punto.
Miren cómo queda. Y ahora el resto de espacios vamos a repetirlos como hicimos anteriormente. Bien, amigas, he avanzado todo el contorno con los abanicos. Ahora estoy en la siguiente esquina y vamos a repetir lo mismo que hice en la anterior. Es decir, aquí va medio punto, luego medio punto alto, luego 2 puntos altos de 2 lazadas, luego 6 puntos altos de 3 lazadas, 1, 2, 4, me faltan 2. Ahora 2 puntos altos de 2 lazadas, medio punto alto y medio punto. Y nos queda así. Ahora vamos a terminar este lado tal como lo veníamos haciendo acá. Ahora tejemos en el siguiente espacio medio punto con lazada o medio punto alto, luego 2 puntos altos, luego 3 puntos altos de 3 lazadas. Va 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 lazadas. Ahora 2 puntos altos, medio punto alto y medio punto. Está terminado y ahora vamos al primer medio punto y cerramos con punto deslizado. Recortamos y ahora vamos a cerrar. Eso es todo. Ahora con la ayuda de mi aguja lanera vamos a perder ese hilo. Vamos a hacer un pequeño remate por aquí. Así. Y listo. Y ahora solo perdemos el hilo por acá. Miren qué facilito que es tejer este poncho. Queda súper bonito. Ahora ese poquito de hilo solamente lo vamos a recortar. Y ahí está nuestro chalcito, súper bonito. Ahora vamos a pasar un borde de medio punto por el cuello. Vamos a tomar el hilo y aquí vamos a hacer un par de nuditos para que no se suelte el hilo. Ahora, aquí vamos a subir con una cadenita y luego tejemos 2 medios puntos. En el espacio donde está el nudo solito tejemos un medio punto. Igual que hicimos en el momento de unir. Entonces, vamos al siguiente espacio y tejemos 3
medios puntos. Vamos donde está el nudo solito y tejemos 1. Luego 3 en ese espacio. Y luego 1 donde está el nudo solito. Y así vamos a tejer todo el cuello. Ya estoy terminando mi vuelta. Y miren, yo empecé aquí en este espacio primero y voy a terminar en el espacio anterior, ahí con medio punto, y luego voy a cerrar con punto deslizado en el primer medio punto. Subo con una cadenita y sigo tejiendo con medio punto sobre el medio punto anterior todo el contorno de mi cuello. Es decir, que voy a tener 2 vueltas de medio punto. Así que terminemos entonces. Ya he colocado 2 vueltas de medio punto. Miren cómo queda, bien lindo. Ahora vamos a cerrar con punto deslizado en el primer medio punto. Recortamos y vamos a cerrar. Ahora, con la ayuda de mi aguja lanera, vamos a realizar aquí un pequeño remate para que quede bien terminado. Damos unas vueltitas sobre la aguja como siempre. Y listo. Ahora por aquí voy a perder el hilo. Así. Paso. Y estos hilitos que quedan colgantes los voy a recortar. Y eso es todo. Miren qué lindo queda, pero aquí por cuestión de espacio no se aprecia muy bien, así que dentro de poco les voy a mostrar cómo queda nuestro lindo chal. Amigas, ¿verdad que es súper fácil, rápido y sencillo? Es un lindo regalo para que ustedes puedan dar a su mamita en su día. Les dejo tiempo para que lo hagan, a pesar de que no es tan complicado y sé que lo van a terminar muy rápido. Háganlo en el color que ustedes más gusten para que su mamá se sienta muy halagada vistiendo algo suyo, algo hecho de sus manos. Y de antemano también deseo que tengan un hermoso día y que festejen como se debe. Si les gustó este video, denle dedito arriba. Muchas gracias por seguirse suscribiendo a mi canal, activando la campanita para que sean notificadas de mis nuevos videos. Les invito también a visitar mis redes sociales porque hay cositas que yo aquí no comparto y son muy interesantes. Especialmente para quienes quieren adquirir mis productos, pueden visitar mi tienda en Instagram o en Facebook para que vean lo que tengo en stock y puedan tener un lindo regalo hecho a mano. Estoy tratando de hacer trámites para ver si mis productos salen del Ecuador por medio de Amazon. Les estaré anunciando dentro de poco. Y bueno, pues amigas, coméntenme también ¿qué desean tejer ustedes en Martes de Moda? Porque a todas trato de leerles. No se desconecten porque tengo una colección que he ido grabando poco a poco. En este tiempo que no he subido videos, me he dedicado a sacar nuevas cosas que quiero compartir con ustedes, amigas. Así que no se pueden perder y tampoco pueden perderse esta nueva fase, esta nueva colección de videos cortitos,
que YouTube ha puesto ya como una opción de podcast. Y voy a darles algunos consejos, algunos tips, algunas cositas que tienen que ver con tejido, pero es más personal. Así que no se pierdan porque tengo cosas muy interesantes también. Así que ya nos vemos, amigas, no se desconecten. Bye.